Quiero agradecerte, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Importante contar contigo para hablar de la historia de la comunidad en la Universidad de Antioquia en el marco del semillero Casa Pluridiálogo de Saberes Sordos, haciendo un recorrido desde el año 2002 hasta el año 2021, en lo que enmarca una de las luchas de la comunidad sorda. Perfecto. Bueno, entonces, ¿puedo presentarme? Esta es mi seña, de hecho muy similar a la tuya, aunque diferente. Mi nombre es Mauricio Celis. Inicio contando un poco de historia. Antes de iniciar, quisiéramos saber cuál es el rol que desempeñas en la Universidad de Antioquia y ¿eres persona sorda u oyente? Bien, mi rol es como empleado de la Universidad de Antioquia en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde hace aproximadamente 2 años. Algunos creerán que soy oyente, pero no es así. En realidad soy persona sorda. Y anterior a ello ejercías otro rol en la Universidad de Antioquia, tal vez como líder. Ningún otro a excepción de líder. Yo era estudiante de la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt. Fue allí cuando por primera vez vi a la profe, este es su nombre seña, pero voy a devolverme un poco en el tiempo. Resulta que la educación para personas sordas se ofertaba solo para primaria. Después del año de 1998, la institución aprobó la oferta educativa básica y media para personas sordas. Para mí fue emocionante porque obtener mi título como bachiller significaba el ingreso a la educación superior. No tenía en mente la Universidad de Antioquia, solo sabía que quería ingresar a la universidad. ¿Cuál universidad? No lo sabía. Si requería el servicio de interpretación, algún proceso de accesibilidad, si los docentes sabían lengua de señas o no, eran cosas que desconocía por completo. La profesora dictaba ciencias sociales e historia. Ella preparaba sus clases bien elaboradas con carteleras llenas de imágenes que recortaba. Y estos retazos de imágenes fueron un despabilar. Sin ella, yo habría seguido con estos desconocimientos. Así empezó a configurarse en mí el rol de líder que no fue por iniciativa propia, sino que fue creándose por la mirada de otros que me percibían como tal. Es que eres muy inteligente, me decían. ¿Inteligente? Pero, ¿qué quiere decir inteligente? Y si soy líder, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Será participar, hacer incidencia, persistir? Yo no tenía idea de lo que esto significaba. Yo me acercaba a la profe en los descansos, la llenaba de preguntas y ella me orientaba mientras depositaba en mí palabras como eres capaz. Esas palabras fueron haciendo mella en mí. Comencé a interrogarme en cómo se debe ejercer el rol de líder. En ese momento no pensaba en incidir como y para la comunidad sorda. Hasta ese momento me había limitado a los espacios sociales de la comunidad. Resulta que la profe me invitó a la universidad, yo no la conocía y entusiasmado acepté la invitación. Finalicé mi jornada escolar a las 5 de la tarde y recuerdo que llegamos aquí de noche. Al entrar y ver el campus se me metió en la cabeza que era igual a la Universidad de Gallaudet, por su espacio, arquitectura, antigüedad, en fin. Luego fuimos a un espacio donde nos presentaron a los estudiantes de educación especial. Recuerdo que yo estaba sentado y la profe hacía su intervención en español de manera extensa y luego resumía su propia intervención a los estudiantes en lengua de señas. Yo observaba todo. Y lo que hablamos hace poco con la profe allí sentados es cierto. Cuando estuve aquí en la universidad, vi grupos de niños recorriéndola. Incluso vi un gato que su hogar era la universidad. Yo estaba sorprendido y fue cuando pregunté si ellos habitan la universidad, ¿dónde está la comunidad sorda? La profe se quedó sin palabras ante esa pregunta. Venir a la universidad significó para mí el inmenso deseo de ser parte de ella. Yo le decía, profe, ¿pero qué es la universidad? Un espacio académico en el cual puedes cursar diferentes programas académicos durante 5 años. ¿Y es complicado? Claro que sí, y más por el contexto lingüístico en el que predomina el español. Y yo le dije, no, mi español es muy regular
Y recuerdo que ella me respondió, eso no importa. Seguí con esto en mi cabeza e incluso pregunté a compañeros sordos si querían entrar a la universidad y me decían que no. Esta respuesta se debía a que tradicionalmente las personas sordas se desempeñaban solo en trabajos u oficios manuales, y yo no quería eso. Fue cuando asumí el rol de liderazgo. Con la profe conversábamos sobre la realidad que vivía la comunidad y pensábamos en un proyecto de admisión para personas sordas. Volviendo atrás, en el año 2004 obtuve mi título como bachiller. En esa época yo consulté cómo era el examen de admisión. Resulta que a pesar de que en el momento de presentar el examen se prestaba el servicio de interpretación, el examen en sí no tenía los ajustes razonables para las personas sordas, porque tanto los componentes de comprensión lectora como de razonamiento lógico estaban pensados y elaborados desde la lengua predominante, es decir, el español. Yo preguntaba, ¿es fácil? ¿El examen en sus dos componentes es igual a un examen de bachillerato? Nos reunimos varios sordos. Wilmar, Julián, John, Jairo y yo. Éramos el grupo que quería presentar la prueba. Julián, sin avisarnos, se inscribió. Él se quedó callado. Ya después nos dijo, estoy inscrito a la universidad, pero ¿por qué no nos dijiste nada? Ah, no, es que yo no sabía. Mi familia fue quien me apoyó y ellos me inscribieron. Pero es que nosotros también queríamos entrar. Pero bueno, en ese momento ya habían pasado las inscripciones en el mes de octubre del 2004. Qué egoísta fue, pues todo el grupo queríamos tener la oportunidad de presentarnos. Pero bueno, así pasó ese año. Cuando fue a presentar el examen, estaban entregando las hojas de respuestas de los exámenes a cada aspirante. Cuando llegaron a él, él dijo que era una persona sorda y le respondieron que él no había avisado previamente. Lo separaron del resto del grupo, lo dejaron sentado solo esperando. Él estaba muy confundido y pasaron aproximadamente las 3 horas del examen y todos se iban retirando. Él no dijo nada porque no sabía qué hacer. Era un lugar desconocido, estaba descontextualizado. Finalmente se acercan a él y le solicitan un número de teléfono de algún acudiente. En esa época eran teléfonos de mesa, no existían redes sociales, no existía nada de eso. Él dio su número, pues el número de su mamá, y pasando la semana llamaron a su mamá a confirmar si Julián era una persona sordomuda. Fue el término que ellos usaron. La madre confirmó y exigió el derecho que tenía su hijo a poder presentarse. La universidad se comprometió a buscar el servicio de interpretación. Cuando lo llamaron a presentar el examen, lo citaron en una oficina. Y llegó el intérprete con una pinta, una trenza larguísima, todo hippie, y había llevado un diccionario para explicarle algunas definiciones de conceptos que aparecieran en el examen. Pero el diccionario no pudo ser usado. No se lo permitieron, había mucho desconocimiento sobre las funciones del intérprete, los procesos de traducción e interpretación. Bueno, igual Julián presentó el examen. Y entonces ahí fue cuando yo le pregunté, ¿y cómo te fue? Mm, no, yo estaba muy nervioso. La manera en la que está construido el examen, en su componente de lectura y en el de matemáticas, no, 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 no. Y le dije, ¿trajiste el examen? El examen claramente tenía que devolverlo. Pero yo tenía muchas ganas de ver el examen, de saber cómo era, y él lo único que me decía, no, eso es mucho texto, y uno leyendo el texto y la interpretación es simultánea, no, 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 no. Bueno, así quedamos. Ya luego me avisan que el SENA tiene oferta para mantenimiento de computadores y la disposición para que yo estudiara allá.
¿Por qué era tan diferente el SENA a la universidad? La universidad demasiado rígida, estricta, el SENA mucho más flexible siendo institución pública. Así que finalmente me inscribí. Quiero preguntarte qué modelo implementaba la educación básica, primaria y media para la comunidad sorda. ¿Era un modelo bilingüe de integración, de inclusión o de lengua de señas? ¿Y este modelo en la educación precedente era el mismo en la universidad o era diferente? Justo antes de iniciar esta entrevista estábamos junto con la profe abordando precisamente este tema. La institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt tenía el enfoque oralista. Esto quiere decir que la lengua de señas era mínima. Todo esto se daba por la manera de proceder en la contratación. El gobierno era el encargado de estos procesos. Cualquier persona podía ser contratada sin saber lengua de señas y se consideraba más que suficiente la oralización. La dinámica de enseñanza de estos docentes nos perjudicaba debido a que la lengua que primaba era el español y no estaba por ningún lado el enfoque bilingüe. Ya en el 98, cuando se ofertaba bachillerato para personas sordas, empieza a darse un primer paso hacia ese camino, precisamente con la profe. Entonces, con la invitación que me hizo la profe a la universidad, empieza mi inquietud y el acercamiento por el español escrito. Empezaba a cuestionarme cómo era posible el bilingüismo si no entendía el español. ¿Qué afectaciones traería el uso de esta lengua en mi discurso señado? A estas reflexiones se sumaban la profe y Eliana, quien también era docente de ciencias sociales, y se empieza a pensar la formación para la comunidad sorda desde un enfoque bilingüe, bicultural. Este tipo de formación era desconocida para mí. No sabía lo que significaba porque en ningún momento de mi vida había sido atravesado por el español. Yo era una persona señante, al igual que el resto de las personas sordas. Por el contrario, los profes quienes eran oyentes no eran personas señantes, es decir, no eran bilingües. Su enseñanza era basada en la oralidad y esbozaban una que otra seña. No habían unas bases sólidas que nos impulsaran a construir y desarrollar conocimiento. Cuando llega la profe fue diferente. Ella tuvo en cuenta elementos visuales en cada una de sus clases. Hablaba de temas como comunidad sorda, cultura sorda, y ahí se va configurando una identidad gracias a esta formación. Pasado el tiempo, fui nombrado como representante juvenil de FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Y tuvimos la visita desde Canadá de la persona que nos acompañó en ese momento. Se identifica con esta seña, pero no recuerdo su nombre. Es el actual presidente de la WFD. Se llama Joseph. Exacto, ese es su nombre. En ese entonces Joseph era el presidente de la Federación Mundial de Sordos en su equipo juvenil. El tema que abordó fue precisamente el bilingüismo. Yo no tenía ni en qué tomar nota, pero puse toda mi atención. Creo que logré introyectar el 50% de todo aquello que él mencionó. Así que cuando volví, venía con las ideas claras y le daba la razón a este enfoque bilingüe. Por otro lado, el colegio no estaba trabajando en este enfoque de la manera correcta. Los docentes no tenían la metodología ni el interés para ponerse la camiseta de formar tanto a los estudiantes de primaria como de bachillerato con fundamentos bilingües. Y quien daba los lineamientos era el PEI de la institución, que en ningún plan de estudio de cada una de las materias mencionaba la educación bilingüe. Es así como la profe empieza a construir y fomentar el bilingüismo en lugar de la oralización, debido a que este último era una estrategia fallida para la construcción del intelecto. Por el contrario, la lengua de señas sí lo fomentaba, pero había que preguntarse si el español era una posibilidad. Quiero preguntarte cuáles fueron las acciones o aporte que sembraste para la actual llegada de las comunidades sordas a la Universidad de Antioquia antes del año 2021.
Todo inicia con la invitación de la profe y el tema central era el examen de admisión adaptado para las personas sordas. Yo participé varias veces. Esta participación fue el resultado del reconocimiento que tenía por el liderazgo que ejercía. Bastante complejo lograr que la universidad pensara en transformación para las personas sordas y en adaptar el examen de admisión. Nos enteramos luego que hay unos procesos de flexibilización que ofrece la universidad para comunidades negras y para comunidades afro, pero no para comunidades sordas. Para nosotros era supremamente complejo entenderlo, seguimos insistiendo y claro, nosotros teníamos que tocar puerta tras puerta tras puerta, era un sinfín de puertas que tenían que abrirse y que teníamos que irlas tocando. Fue un trabajo bastante arduo, bastante pesado. Recuerdo que incluso nosotros tuvimos reunión con admisiones. Cuando estuvimos allí en este espacio con admisiones, con el comité, no contábamos ni siquiera con el servicio de interpretación, o sea, quien hacía las veces de intérprete era la profe y también Eliana. Y en una de las intervenciones propuse que el examen de admisión para las personas sordas debía ser ajustado y adaptado. La actitud que ellos tenían era bastante a la defensiva y decían, no, lo que pasa es que las comunidades indígenas viven en un territorio rural, ustedes viven en un territorio urbano donde no tienen esas mismas barreras, donde no tienen las mismas carencias. Claro, ahí empezó la justificación y explicar que la comunidad sorda posee una lengua, una cultura y demás. Todo esto se tomó nota y llevaron como toda esa información. Había una persona, recuerdo que era Barbada, que estaba a favor de todos los procesos de oralización. Desde la fonoaudiología estaba apoyando estos procesos desde ese enfoque. Y lo que él mencionó fue, la lengua de señas no es adecuada, lo mejor es la oralización. Inmediatamente yo me paré, muy exaltado, y esta persona tenía una actitud bastante compleja. A mí realmente me generó mucha ira y fastidio porque él hablaba desde un discurso de la igualdad. Para mí fue bastante lamentable, yo me sentía solo ahí en ese espacio porque si hubiéramos sido multitud habría sido interesante, pero yo fui la única persona que estuve allí. Entonces la profe me insistía, tienes que pensar en positivo, tienes que ser un líder positivo. Y bueno, la idea fue seguir persistiendo y seguir tocando ese sinfín de puertas para poder lograr esa admisión. Y nosotros teníamos que hablar desde ese enfoque de la admisión de las personas sordas. Wow, todo el trabajo que nos has contado que realizaste tiene que ver o se relaciona directamente con el acuerdo académico 577. Bueno, digamos que yo no tengo una incidencia directa con el acuerdo 577. Esto se realiza un grupo o lo realiza un grupo específico que habla de cuáles son las condiciones de admisión y del examen de admisión y estas adaptaciones para la comunidad sorda. Anteriormente el tema de artículos, decretos, resoluciones y demás no se mencionaban. Nosotros hacíamos una propuesta y eran otras personas expertas, abogados y demás que construían estas propuestas de admisión para las personas sordas. Nosotros solamente llevábamos las propuestas. Ya en el 2021, cuando se realiza este campamento y se toma aquí la universidad, se llega a un acuerdo, el acuerdo 577. Y era un acuerdo que también, digamos, no conozco a profundidad, pero realmente antes de este acuerdo no había una carta de navegación que nos permitiera conocer y saber el proceso adecuado para las comunidades sordas. Digamos que aún no lo he revisado, ya cada persona o ustedes sabrán si es adecuado y ajustado para las comunidades sordas. ¿Qué desafío identificaste desde lo administrativo como lo académico para llevar a cabo las estrategias de acercar las comunidades sordoseñantes a la UDA en este proceso? Bueno, precisamente la persona barbada que yo les mencionaba se llamaba Alejandro.
Uy, no, yo sentía un odio y una rabia y una ira. Quería que no estuviera en ese equipo de trabajo porque cuando él llegaba empezaba a manejar todo a su favor y tenía una postura bastante fuerte. Entonces nosotros seguimos luchando y trabajando. En el equipo con la profe nosotros íbamos construyendo, analizábamos estrategias y demás y hablábamos sobre este ajuste que se debía hacer para el examen de admisión. Nosotros teníamos ese punto como prioridad. Era lo que nosotros queríamos, poder realizar esos ajustes. Se llevaron diferentes propuestas a coordinación, a directivos y demás. Obviamente yo no tenía esa incidencia, esa toma de decisiones, la profe tampoco, pero ella tenía mayor cercanía porque era empleada de la universidad. Entonces tenía que analizarse con diferentes personas. Había también una persona de la universidad que estaba apoyando todos estos procesos. La profe se encargaba también de la redacción y el sueño y el objetivo de ella era lograr esa admisión para las personas sordas. Yo me presenté 5 veces a la universidad y esas 5 veces perdí. Y cuando decían, no, sí, hay algún ajuste, yo recibía el examen en español escrito y veía que era el mismo. A mí me indignaba, me enojaba muchísimo. Porque cuando yo veía los resultados y veía que perdía, esto también era un incentivo para yo seguir insistiendo y seguir insistiendo. Y a veces me decían, ya hicimos los ajustes y recibía el examen y era el mismo tipo de examen sin esos ajustes. Entonces yo decía, ¿para qué soy líder? Hasta pensé en renunciar, pero era muy complejo llegar a esos acuerdos, a realizar esos ajustes. Yo me sentía también ya desgastado y fue aproximadamente todo ese tiempo de trabajo hasta el 2010. Ya después del 2010 decidí tomar otro camino en mi vida y fue muy duro. Realmente llegué a aburrirme de tanto insistir, de tanto entregar propuestas y demás que no se dieran, pero claro, yo pensaba y decía, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las transformaciones que se quieren? Y esa es mi historia en todo este proceso previo al acuerdo. Wow. Bueno, quiero hacerte otra pregunta. Estamos hablando, bueno, desde antes del año 2000. ¿Qué actores, qué personas de la universidad impactaron también en esos procesos para realizar esa documentación? Desde el año 2000. Sí, antes del año 2000. Es decir, ¿qué actores o acontecimientos te motivaron para generar esos aportes a la UDA con relación a las comunidades sordoseñantes en este periodo? A mí me informan que en Bogotá existe la Universidad Pedagógica. Yo realmente no la conocía y no tenía el presupuesto para poder ir y conocer también de pronto esos procesos que llevaban y usarlos como referencia y traerlos aquí a la universidad. Pero yo decía, bueno, existe la universidad pedagógica, pero dejé de lado ese referente. Y me parecía que era un referente muy importante por la admisión de las personas sordas y de las comunidades sordas, de contar con el servicio de interpretación, con los ajustes y demás, pero yo no conocía ese referente, era el único que conocía y era como el que más se reconocía en toda la comunidad. Y decíamos, pero acá cómo lo hacemos. En ese momento no habían redes sociales, no habían dispositivos móviles, porque de pronto, digamos, si hubiera ese tipo de tecnología sería mucho más fácil la participación, la comunicación, pero en ese momento digamos que no había un impacto para mí. Era como pensar la Universidad Nacional Pedagógica, que es una universidad pública, ¿verdad? Y traer ese referente aquí a la Universidad de Antioquia, de cómo estaban llevando ellos los ajustes. ¿Por qué aquí, como región también antioqueña, paisa, no nos sentíamos orgullosos de la universidad y realizábamos esos ajustes para poder mostrarnos como referencias? Perfecto. Bueno, en el 2021 se logra el ingreso de las personas sordas a la Universidad de Antioquia. Durante el tiempo que tú estuviste haciendo incidencia, ¿qué aprendizajes significativos adquiriste en este periodo?
Bueno, yo estuve trabajando durante muchísimo tiempo para el ingreso y más o menos habían entre 70 y 80 personas sordas que durante ese periodo de tiempo no habían logrado la admisión y habían perdido este examen. Entonces lo que yo entendía era que no se estaba realizando ningún ajuste, di por perdido todos estos procesos y me enfoqué más en universidades privadas. En el ITM, que es una universidad híbrida, es decir, pública y privada, ofertaron diferentes carreras, pero ninguna de esas carreras era la que yo quería. La carrera que yo quería se encontraba aquí en la Universidad de Antioquia. Ya cuando empieza la pandemia del COVID-19 en el año 2020, recuerdo que Anderson, Miladis como líderes empezaron esa movilización. Y yo tuve una actitud bastante incrédula y solamente decía, ojalá se llegue a hacer la apertura, ojalá. Cuando realmente se logra, fue un hito. Yo lo creía imposible. Yo decía, ¿es en serio? Ay, fue un alivio. Agradecí profundamente esa transformación. Dije, al fin se cuenta con esta transformación. Se cuenta con traducción de los diferentes contenidos. Se cuenta con el servicio de interpretación y demás. Yo decía, no, ya no hay más personas sordas que se sigan sumando a esto, pero no hay personas sordas que han estado allí insistiendo, que se pusieron la camiseta y realmente los felicito. ¿Qué sentiste? Felicidad. Para mí fue una felicidad inmensa. Y también pensaba mucho en la metodología que hablaba de la admisión para las personas sordas. Y por ejemplo, sabemos que es un espacio en el cual la lengua mayoritaria es el español. Pero entonces, ¿cómo se va a ofertar también esta atención y esta accesibilidad a las personas sordoseñantes? Bueno, ya para finalizar, una última pregunta. Viendo lo que está ocurriendo en la Universidad de Antioquia, ¿qué acciones recomiendas que realice con el fin de mejorar la llegada de las comunidades sordoseñantes? Yo pienso que tener una facultad de personas sordas, centralizarnos allí, que permita una construcción desde las comunidades sordas para las comunidades sordas, es decir, el personal directivo, el personal de las coordinaciones y demás sean personas sordas. Creo que eso sería muy importante y a nivel nacional podríamos tener muchas personas interesadas en venir aquí. Claro, y a nivel Latinoamérica también, sí, y por qué no a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por tu participación. Tú nos cuentas cómo inicia también ese proceso de fortalecimiento de las comunidades sordas. Queremos decir que agradecemos tu trabajo y el trabajo de la profe también, porque también fue una semilla que ustedes sembraron y que ha dado resultado y cómo vemos florecer la lengua de señas en este espacio. No sé si quieres aportar algo más. Para mí, este espacio, seguramente hay muchas universidades donde están las personas sordas, pero siento que la universidad puede convertirse en un referente y ojalá que así sea, que las personas sordas se identifiquen con este espacio y también que se haga apertura en otras universidades, pero siento que este es el mejor espacio para estar. Aquí hay más de 125 carreras. Bueno, yo creo que ya vamos a dar cierre, pero vamos a dar un espacio para dos preguntas o reflexiones o intervenciones que tengan personas aquí del público. Entonces sería una y dos personas. Interesante este espacio de diálogo. Siento que estoy en un documental, pero viéndolos en carne y hueso con toda la información ha sido muy interesante. Quiero preguntarte, Mauricio, ya un poco de manera personal,
estos niveles académicos que has alcanzado. Sé que ya ingresaste a la Universidad de Antioquia, te felicito, apareces ya en el listado de los admitidos, pero quiero saber esas experiencias y esos logros que tú has tenido y también lo que te proyectas en este espacio en la Universidad de Antioquia como un proyecto adicional a los logros alcanzados de manera personal. Bueno, en el tema personal, creo que me he nutrido bastante de la literatura. He sido autodidacta desde la filosofía, desde lo social, y todo esto me ha construido en espacios académicos, y siento que la comunidad sorda también permite unos espacios académicos y permiten llevarlo y relacionarlo también con la universidad y con estos espacios académicos formales. Entonces la comunidad sorda creo que es lo principal. Por ejemplo, aquí con Anderson puede llevar procesos de investigación o otras personas pueden llevarlos, y ese interactuar también me permite construirme. Yo tengo una tecnología en mantenimiento de computadores, pero me interesa mucho lo que tiene que ver con lo lingüístico. Me interesa y siento que el logro de ingresar a la licenciatura de Ciencias Sociales es algo que me gusta por la disciplina, por todo lo que abarca las ciencias sociales, es decir, la economía, la filosofía, la política, lo social, lo psicológico, la historia, la geografía, todo lo que aborda las ciencias sociales y lo condensa en esta disciplina me parece muy interesante porque es ese relacionamiento, es estar en lo social. Bueno, lo segundo, en en las ciencias sociales creo que es una manera de percibir el mundo, de entender las comunidades lingüísticas, de entender la historia, de poder tener toda esa información, y creo que esa información permite también construir conocimiento. Es como plantar una semilla en la comunidad sorda que está germinando. Y veo que lo importante es fortalecernos como comunidad, agruparnos y también avanzar. No sé si de pronto hay más preguntas. No, yo creo que ya por temas de tiempo no nos daría. Vamos a hacer cierre. ¿Te respondí bien a la pregunta? Bueno, qué pena por temas de tiempo y porque se nos está acabando la batería de la cámara. Vamos a dar por finalizado. Muchísimas gracias, Mauricio. Pueden ser estas dos opciones de señas. Bueno, algunos me identifican así, pero mi seña oficial es esta, así como tu seña oficial es esta, pero afuera te usan, digamos que otra seña. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, aplaudimos tu trabajo. No, gracias a ti. Muchas gracias por el trabajo, por esa semilla que dejaste, y realmente felicitaciones. Sí, claro que sí. Yo creo que es hora de retomar nuevamente ese liderazgo que tenía y trabajar con la comunidad y avanzar. Gracias.